Final de curso, evaluaciones, notas, alegría, tranquilidad o también decepción y frustración por alguna asignatura que no ha ido del todo bien. Son los sentimientos más frecuentes estos días a las puertas de la escuela o en casa. Seguramente habrá caído alguna que otra lágrima y seguramente también algún que otro castigo. ¿Y por qué no? ¿Algún premio? Bien, pues hoy queremos analizar el suspenso. ¿Qué significa para niños y adolescentes? ¿Qué puede haber detrás de unas notas malas? ¿Y cómo lo afrontan padres y educadores? Para calentar motores, vean cómo lo viven estos jóvenes universitarios. Pues la verdad es bastante, no desalentador, pero sí que te sientes mal, sobre todo si es una asignatura que te gusta o que has estado trabajando mucho por ella. Y bueno, a mí me ha pasado este año, de los exámenes que he hecho hasta ahora, la asignatura que tenía suspendida del año pasado, la única, de momento la vuelvo a tener suspendida. Frustración, mucha frustración. Te pasas bastante tiempo estudiando y suspender es un golpe muy frustrante. Un poco de frustración por haber estado pencando todo el año y tener que repetirlo el año que viene, y también como suben todas las tasas y todo esto, pues tener que pagar bastante más. Bueno, es un poco como de impotencia, ¿no? Porque si has estudiado y eso, te sientes como que no puedes hacer nada ya. Bueno, si hay recuperación sí, pero si no, te quedas como no tengo ninguna oportunidad y sabe mal, la verdad. Si has estudiado te da bastante rabia y bueno, si no has estudiado también, pero menos rabia quizás. Lo que pasa es que si te pasas muchas horas estudiando en la biblioteca y si dedicas mucho tiempo y suspendes, aunque sea por poco, joder, pues te sientes muy frustrado. Bueno, es un poco impotencia, ¿no? Porque has estudiado mucho y no sacas frutos de ello. Volver a repasar una vez más todo lo que has hecho y probar suerte. Pues estás 3-4 semanas con mucha presión, sin salir de casa, estudiando todo el día, y es lo que hay. El desánimo inicial está siempre y bueno, y maldices a todos, a ti, al profesor, a la asignatura, a los compañeros que no te dejan estudiar, pero bueno, intentas tomártelo con un poco de filosofía e ir haciendo. Hombre, suspender y que te echen la bronca a los padres, o que te castiguen sin ordenador, o sin salir aquí, o sin salir allá. Bueno, los suspensos. Vamos a conocer ya a nuestros siguientes invitados. Paso a presentarles a Sara Cobos. Es experta en coaching de familia, fundadora de AECOFAM, Asociación Española de Coaching de Familia. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Juanjo. Nos acompaña también Carme Huguet, maestra, logopeda y especialista en psicopedagogía infantil, adolescente y del joven. Es una de las responsables de Trivium, centro especializado en neurociencia cognitiva aplicada al aprendizaje en Barcelona. Bienvenida. Buenas tardes. Y por último nos acompaña Antoni Giner, es responsable de formación permanente del profesorado del ICE, Instituto de Ciencias de la Educación en la Universidad de Barcelona, profesor de la Facultad de Pedagogía en esta universidad. Bienvenido usted también. Gracias, buenos días. Bueno, veíamos el reportaje, los dichosos suspensos, tantos quebraderos de cabeza, pero quizás el principal sentimiento generalizado es el de frustración, ¿no? Lo recogían las imágenes. Yo no sé si en los niños el suspenso no es tanta esa frustración, quizás desconocen ese sentimiento. Bueno, opino que ha salido frustración porque yo creo que es el sentimiento, indistintamente de que los mayores o los chicos de una determinada edad sí lo manejan como concepto y los pequeños de alguna manera lo sienten, lo manifiestan, pero no saben decirlo, que a lo mejor también es un poco complicado porque el expresar como nos sentimos de alguna manera también hace que un poco baje esa sensación. Entonces los pequeños también lo sienten, solo que no manejan el concepto y lo expresan de otra manera, diría yo. Pero sí lo sienten. Sí, yo creo que la palabra que junta todo lo que hemos oído, que es sus expresiones, es el malestar, ¿no? El malestar yo creo que es generalizado, o sea, en alumnado universitario, en alumnado de infantil, de primaria, de secundaria, ¿no? Esa insatisfacción de no llegar a esas metas que tienes establecidas por la familia, sociedad, escuela, etcétera, ¿no?
Es ahí donde después entraríamos en la escala del malestar que se genera, ¿no? Por la presión, por las creencias familiares, etcétera. Ahí entraríamos en otro contexto, ¿no? Pero sí, yo diría que es malestar. El malestar yo diría que es generalizado cuando hay un suspenso. Aunque hayas carrerones, gente con muchos suspensos. El malestar, aunque esté acostumbrado, siempre hay un malestar importante. Sí, y a mí me gustaría añadir que quizá ese malestar tiene unas consecuencias importantes en el niño y en el adolescente, en el sentido que va hacia su autoestima académica, ¿verdad? Y creo también que hay un tema importante y es el impacto que tiene en su entorno. O sea, cómo él se siente, el sentimiento que tiene de decepción hacia el profesor, que a lo mejor ha estado muy atento a sus aprendizajes y a su seguimiento, el padre o madre, que en ocasiones también lo ha guiado en el trabajo diario. Por lo tanto, también puede tener el chico, los estoy defraudando a todos, ¿no? Esa sensación de que cómo van a verme a partir de ahora con esa carga, ¿no? De todas formas, quizás el tema más importante, y un poco lo hablábamos antes pues, con mis compañeros, es quizás darle la vuelta y verlo como una nueva oportunidad. Entonces, para poder verlo como una nueva oportunidad, creo que quizá hay que analizar lo que supone para la familia, para los profesores, etcétera, ¿no? ¿No? Es decir, bueno, será una nueva oportunidad para aprender otras cosas, ¿no? El que ha suspendido va a aprender también resistencia a la frustración. También es un aprendizaje en esta vida muy difícil, ¿correcto? Y por lo tanto creo que en ese camino de construcción vamos a ver cómo podemos ayudar, pues no sé, a las familias y a los padres en este caso. Claro, porque no es lo mismo suspender una asignatura que 5, ¿no? Quizás los padres ya lo ven venir, es decir, se van preparando a la noticia, a esa bomba familiar de llegar con las notas. ¿Cómo deben de comportarse esos padres? Yo diría que hay dos cosas importantes para resaltar, y es que cuando los padres y en este caso los hijos ya tienen una experiencia previa en ese tipo de situaciones, de alguna manera van generando recursos para afrontar la situación. Quizá es complicado afrontarlo cuando no tenemos esa experiencia. Por lo menos en mi parte, cuando trabajo con familias, noto más que hay una dificultad cuando no hay una experiencia anterior, que el chico no ha tenido un suspenso o que de alguna manera no manejan esas situaciones. Están aprendiendo a una nueva situación que no conocían antes. Y como bien dice mi compañera, es cierto que el sentimiento hay que trabajarlo, pero el sentimiento trabajado con ese aprendizaje, es decir, hemos hecho un camino, hemos hecho algo, no quedarnos solo con la frustración, sino ir un poco más allá. El sentimiento hay que darle un tiempo, hay que sacarlo, hay que compartirlo, y es cierto que, bueno, quizá en la familia, la sociedad, lo del fracaso no tiene muy buena prensa y quizá por eso le damos un recorrido de querer no trabajarlo, sino ocultarlo o no compartirlo, cuando realmente es un aprendizaje, al menos así lo considero, es un aprendizaje y un camino, porque los humanos aprendemos así, ensayo-error, no hay otra manera, ¿no?, de aprender. Sí, yo añadiría, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sara, yo añadiría que es importante ver qué hay detrás de ese suspenso, ¿no? El suspenso hay que ver que es una información, que algo está pasando, ¿no? O sea, hay alguna cosa que en el chico, pues si es un suspenso, pues a lo mejor es un problema de contenidos que no ha podido elaborar, alguna situación de técnicas de estudio. Si son 5 asignaturas, quizás hay que mirar alguna cosa más que está sucediendo en su entorno, ¿no? Hay las situaciones familiares, pues que a lo mejor estas muchas veces pueden perjudicar el estudio, porque es más importante la familia para el niño que los estudios. Hay que ver a nivel académico, por ejemplo, los 5 suspensos de golpe, cuando un niño ha ido estudiando correctamente, nos indican que ha pasado algo importante, puede haber quizás un poco de bullying en la clase, puede pasar muchas cosas, ¿no? Son indicadores. Creo que hay que hacer un buen diagnóstico detrás de estos suspensos, ¿no? El proceso de orientación en los centros educativos creo que es fundamental. El proceso de orientación, donde hoy en día en muchos centros, ya sobre todo en secundaria, hay orientadores, creo que un trabajo de un poco hacer un diagnóstico qué hay detrás de esos suspensos sería un trabajo por dónde empezar, ¿no? ¿Qué ha habido ahí? Sí, a mí me parece muy interesante el tema de analizar las causas de por qué se ha llegado a esa situación, ¿no? A ver, si nosotros partimos que el proceso de evaluación
tiene consigo también, es un continuum, ¿no? Es el aprendizaje y luego un examen, si lo hubiera, y se podría cuestionar su existencia o no. Ese sería otro debate, ¿correcto? Sí. Pero cuando nosotros analizamos, a ver, suele ser la primera reacción de los padres ante el suspenso, muchos, no todos, afortunadamente, porque algunos también felicitan, pues desesperarse, ¿no? Enfadarse y amenazar, a veces con castigos que no van a poder cumplirse, porque son exagerados, ¿no? O hacer sermones que el niño o el chico va escuchando, pero que tampoco tiene herramientas como para, ¿no? Entonces, en ese caso, es decir, bueno, a ver, lo más positivo creo que es analizar la situación, ¿por qué hemos llegado a eso? ¿Dónde está? ¿Está en que ha suspendido muchas materias o está realmente en su actitud? El esfuerzo, los hábitos de trabajo, la responsabilidad, la atención y la concentración en clase, sabes cómo hacer tus tareas, etcétera, ¿no? O es que tenemos una dificultad concreta en alguna área. A lo mejor, si esa área pues es las lenguas, y yo que trabajo con niños con trastornos de aprendizaje y adolescentes, claro, a veces tienes chicos que les supone mucha dificultad esa área. Entonces hay que profundizar si realmente hay una dificultad más de fondo, si desde el colegio estamos generando las ayudas necesarias, si conocemos exactamente la magnitud de las dificultades del chico, ¿no? Porque sin este análisis no podremos poner soluciones. ¿Los padres deberían de hablar quizás más con los profesores en lugar de criticarles tanto? ¿Cuál sería el papel de los maestros? Yo entiendo que esto, o sea, ahora escuchaba a ella y decía, sí, claro, pero como padre te llegan 5 suspendidos y vamos a analizar, tomémoslo con calma, esto puede costar, ¿eh? O sea, yo entiendo que esto puede costar. Por lo tanto, lo primero quizás es esperar, dejar que las emociones fluyan, ¿no? Porque puede contar costar hasta 10 por lo menos. Contar hasta 10 por lo menos, ¿no? Porque yo entiendo que la frustración de los padres, la decepción, a veces puede desbordar ciertas emociones, ¿no? Sí. Pero Sí, los yo padres opino. sí deberían de tener más comunicación, ¿no? Yo creo, y desde la parte que lo estamos trabajando, lo que es importante es unirnos, porque todos tenemos intereses. Es como buscar qué objetivos tenemos padres, alumnos, profesores, porque yo creo que teniendo una comunicación abierta y sabiendo en qué situación estamos y sobre todo analizar qué ha pasado. Uno no suspende de la noche a la mañana, hay un proceso recorrido. Y en ese proceso estamos involucrados tanto los padres, los profesores, como los alumnos. Y yo creo que es una labor común tener ese tiempo compartido. Es verdad que ahora pues quizá no estamos como muy generosos en eso de dedicarnos un tiempo. Pero yo creo que la palabra más adecuada sería la escucha. Si nos escuchamos, si escuchamos a los profesores, si los profesores también tienen ese espacio, yo creo que la escucha es la palabra mágica de alguna manera, porque cuando nos encontramos en una situación que el chico tiene suspensos 1, 5, los que sean, enseguida queremos, por esa emoción que nos embarga, a decir que no ha trabajado, que se tiene que esforzar más y a buscar una salida rápida. Y en ese momento toca manejar la emoción. Por la parte del chico hay una frustración que hay que manejar y por la parte de los padres también hay una frustración, unas expectativas que no se han cumplido. Pero y claro, hay que manejarlas. el papel de los profesores es fundamental, ¿no? Porque son los primeros que captan, digámoslo así, esa... ¿Qué sorpresas no puede haber? Porque si se ha hecho un proceso, si se ha trabajado conjuntamente con el centro educativo, ¿no? Si la educación es algo compartido entre padres y profesores o centro escolar, entonces, a ver, no hay en todo momento información sobre lo que está ocurriendo. Por lo tanto, esas sorpresas de final de curso a mí me sorprenden, francamente. Creo, vaya la redundancia, creo que, claro, si tú vas siguiendo, puedes ir detectando, puedes ir analizando y puedes ir también viendo cómo manejar la situación que se produce. Sí, ¿no? la cuestión es Tony? esa, es la Sí. coordinación que tiene que haber entre familia y escuela, ¿no? Sí. Yo creo que esto es fundamental, porque, vamos a ver, el suspenso puede ser debido a muchas razones, ¿no? La cuestión es, ¿qué vamos a hacer? Entonces, claro, la información que necesita el maestro de la familia es vital.
Y lo mismo, la información que necesita la familia de la escuela es vital para orientar bien a este chico, ¿no? Si le falta a lo mejor pues, estrategias de aprendizaje, o si a lo mejor emocionalmente pues, tiene un bloqueo por esa asignatura o con ciertas situaciones, ¿no? La cuestión es ver cuál es la mejor solución, la mejor respuesta que se le puede dar a esta situación que está viviendo el chico, ¿no? Por eso es fundamental esta coordinación, este trabajo, creo ¿no? El reconocimiento mutuo. Estoy de acuerdo. Y creo que en la elaboración de las soluciones tiene que colaborar, en la medida de la edad, el chico. O sea, tiene que ser un compromiso, claro, conjunto, ¿no? Porque vamos a llegar a, después del análisis de la situación, a ver cómo vamos a resolver, ¿no? Entonces tenemos que llegar a unos pactos. Y esos pactos son muy importantes, porque a partir del análisis, pues, vamos a poner esas medidas. Cuando el chico está viendo, me están ayudando, ¿no? Confían en mí, creen que yo voy a poder superar, también va a motivarse para poder aportar soluciones, para construir, ¿no? Algo positivo. Entonces ahí esos pactos, a ver, ese es el tema, esa es la dificultad, la vamos a afrontar así, ¿cuál es? Y yo suelo aconsejar a los padres que esa forma de hablar, si se puede hacer conjuntamente con el tutor mejor, que sean todas las partes implicadas, a veces no es posible, ¿no? Pero que sea realista. No es suficiente con que el adolescente te diga, no, yo voy a estudiar más. Dices, estupendo, te felicito, te veo motivado. ¿Qué vas a hacer distinto que no has hecho hasta ahora? Porque si no cambias nada, nada va a cambiar. O sea, creo que realista, ¿no? En el sentido de acompañarle y decir, pues bueno, vamos a ver. Lo trabajaré de esta forma, me está fallando, pues yo qué sé, la forma de tomar apuntes, me está fallando que no sé qué técnica o qué estrategia de aprendizaje voy yo a aplicar en esa materia porque estoy perdido, no entiendo los conceptos, no entiendo ni un concepto de física. Claro. Entonces es ahí donde, cómo participa, cómo en ese continuum de personas llegamos todos a la responsabilización, el responsabilizar también la parte que tiene responsabilidad el chico en su proceso de aprendizaje, ¿no? Y después yo creo que añadiría, solo porque lo has definido muy bien todo, yo añadiría el seguimiento, ¿no? Una vez se ha definido cuál es el proceso de trabajo que se va a seguir para mejorar, etcétera, el que hacer cumplir, ¿no? Si, por ejemplo, pues en verano pues se decide que va a haber un trabajo, pues que ese trabajo se lleve a término y que se pueda cumplir y que se haga un seguimiento por parte de la familia si tienes el trabajo realizado, las horas que te comprometes a trabajar, etcétera, ¿no? Cosas tan sencillas como estas, ¿no? Que es un compromiso que toma él y que nosotros como padres seguimos, o maestros, etcétera, si hay profesores que acompañan. Y yo quería añadir una cosa a lo que dice Toni, y es que siempre el pacto tiene que tener después el pensar, bueno, se cumplirá y ¿qué pasará? No se cumplirá y ¿qué pasará? Porque claro, muy bien, voy a estar 2 horas estudiando al día. Muy bien, si las cumples, pues me gustaría tener un rato más para salir con los amigos, practicar el deporte que me gusta, etcétera, jugar con... Hablamos ya de premios, ¿no? De recompensas. Sí, un poco por ahí, ¿no? En el pacto, ¿no? La consecuencia del pacto no viene impuesto, es algo que tú también pactas con el chico. ¿Qué pasará si lo haces? ¿Y qué crees que pasará si no lo haces? Pues claro, te estás comprometiendo a 2 horas de estudio, ¿qué pasará si no las cumples? Ana Carmen, acabas de sacar un tema muy interesante a la hora de hablar de premios o castigos, ¿no? Sara, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que es importante, lo están compartiendo, el chico tiene que estar como protagonista, a nadie se le puede obligar a estudiar. Y sobre todo partiendo de la base de que si en un momento determinado hemos visto que hay frustración, difícilmente el chico o la chica va a iniciar un cambio cuando se siente mal, no tiene recursos. Entonces yo creo que sería hacer ese análisis también, hay que hacer un planteamiento, como dice Karma, hay que tener un objetivo y hay que hacer un plan de dónde queremos llegar y qué vamos a hacer para llegar hasta allí. Yo creo que en el fondo es qué recursos tiene, porque si no hay nada que vaya a cambiar, repetirá la misma situación. Ahí es donde yo creo que es importante hacer el análisis de si es una dificultad académica, si es una dificultad de que, bueno, pues hay una situación que le está impidiendo. Y por eso yo creo que es importante la conexión. Si hay algo familiar, los profesores lo saben, y si hay algo académico, los padres también lo manejan. Pero yo creo que está en equilibrar el reto que supone para el chico o la chica el iniciar ese nuevo camino para aprobar y
qué recursos cuenta y que esté equilibrado de alguna manera los recursos con el desafío, porque si el desafío vuelve a ser grande, el chico tendrá una nueva experiencia. Entonces yo creo que hay que curar un poco la autoestima, sacarle de la frustración creo que es fundamental, y una vez que ya salimos de la frustración, empezar con ese plan para hasta qué punto el chico está involucrado, porque es al fin y al cabo él el que tiene que estudiar y se tiene que comprometer. Claro, pero utilizar el premio como objetivo, que es a lo que yo quería ir, mira, yo no sé si es positivo. Yo pienso que premios y castigos son inherentes a la educación, ¿no? O sea, los utilizamos todos y lo que pasa es que a veces entendemos premio como comprarle algo. Yo pienso que la satisfacción o el premio está en el reconocimiento de ese trabajo que se ha hecho, de ese esfuerzo que se ha hecho, ¿no? Pienso que esto es muy importante, reconocer el esfuerzo. Muchas veces el esfuerzo se da por hecho, tu obligación es aprobar y eso queda ahí. Yo creo que es importante reconocer cuando se ha hecho ese esfuerzo y ese trabajo, aunque haya un suspenso quizás, porque a lo mejor se ha hecho un esfuerzo muy grande y se ha suspendido. Pues a veces tienes que reconocer que ha habido un trabajo y felicitarle por el trabajo que ha hecho, pero no es suficiente, habrá que hacer más, ¿no? Entonces, yo creo que es importante jugar con esto. Sí, es cierto, el premio y el castigo, pero hay que ver, para mí es el reconocimiento al trabajo hecho. Nos queda un minuto largo, pero escaso, y no me gustaría despedir esta tertulia sin preguntarles, seguramente muchos padres nos estén viendo ahora y sus hijos han traído suspensos a casa, se plantean la eterna cuestión, le llevo a una academia, clases particulares, no sé si va a cumplir todos los planes de estudios que me plantean. ¿Qué hacemos, por favor? Vamos a ver, ¿puedo? ¿Sí? Sí. Muy cortito. Como hemos analizado lo que pasaba, entonces en el análisis está la solución. A partir del análisis, si vemos que las dificultades están en los conceptos de una materia en concreto, vamos a buscar a alguien que le aclare estos conceptos. Sí. La dificultad ha estado en su mala planificación, organización, dispersión, etcétera. El trabajo es más psicopedagógico, ¿no? En ese caso se puede consultar a alguien que dé a los padres algunos consejos sobre esos aspectos. O sea que también depende un poco. Si básicamente se está equivocando en los procedimientos, quizá es lo más sencillo, porque entonces es cuestión de el procedimiento requiere práctica y repetición. Por lo tanto, también el hecho de practicar y repetir le puede ayudar, ¿no? Y creo que, en general, cualquiera que sea el caso, la planificación, voy a estar tanto rato y, claro, evaluar si he sido capaz de hacerlo o no. O sea, no me vale, estoy media hora, me paro y veo, lo he hecho, sigo. Perfecto, pues que tomen nota, lo tenemos que dejar aquí. Muy bien. Sara, Andoni, Carme, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y por habernos despejado un poquito estas dudas con los suspensos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.